Bien, ya vimos el marco normativo, ya sabemos ahora cómo se hace ese diseño del programa analítico. Ahora sí ya nos vamos a ir a la parte del plano didáctico. Aprovechamos aquí para ver si nos pueden mandar unos saludos desde donde nos estén visualizando qué parte de nuestro hermoso estado, de las diferentes 5 regiones que tiene nuestro estado. Y agradecerles el que hayan hecho este espacio en su agenda para actualizar y capacitarse con respecto a esta parte. La ventaja es de que, pues bueno, va a quedar grabado esta sesión con la finalidad de que, pues si a lo mejor algo no quedó claro, a lo mejor algo que no esté tan específico, pues puedan ver las repeticiones y les pueda quedar ya de una manera más clara. Bien, ya vimos la parte del marco normativo. Ya vean cuál es la importancia que tiene de esa parte, porque para yo poder, ahorita voy a entrar al plano didáctico, pero para poder construir el plano didáctico, parte de lo que es la situación de un programa analítico, pero para yo poder diseñar el programa analítico, tenga que conocer el marco normativo. Entonces, es esa sistematización de estos 3 elementos que tenemos que tener con respecto a eso. Y viene el trabajo por proyectos en educación física, que viene siendo la parte de este plano didáctico, o proyectos, ¿cómo le llaman? Transdisciplinarios. Transdisciplinarios se refieren porque pues son diferentes disciplinas las que intervienen en el mismo. Bueno, anteriormente nosotros estábamos muy familiarizados con lo que decían, no, ¿cómo planeas tú? No, pues yo planeo por secuencias didácticas. ¿Y tú cómo? No, pues yo por unidades didácticas. Tú, yo pues por módulos. Y a lo largo de los años de servicio, hemos tenido diferentes maneras de cómo llegamos a planificar, por medio de secuencias, por medio de unidades, por medio de módulos. Hoy en día nos dicen a nosotros los docentes que tenemos que planificar por proyectos. Y de repente se nos viene la pregunta, bueno, ¿y eso qué es? ¿O cómo? ¿Para qué? ¿Es algún término que para mí es nuevo? Quizás sí, quizás no. Pero la idea es de que el día de hoy, esta parte operativa previa a lo que ya va a suceder dentro del patio escolar, pues sepamos que se refiere a la parte del proyecto. El trabajo por proyectos en educación física, maestros, debe de cumplir 3 aspectos fundamentales con respecto a lo que ustedes estén visualizando en pantalla. El primero es de que el marco de la nueva escuela mexicana, que trae un enfoque humanista, también dice que debe de ser un alumno crítico y analítico. Y para poder formular o plantearla, desarrollar un alumno crítico o analítico, debemos de saber que las actividades, las técnicas y las estrategias que van a estar ahora en la sesión de educación física es para resolver, para plantear retos y para responder preguntas. De tal manera que ya no vamos a hacer tanto uso de la didáctica tradicional de manera mecanicista, sino que ahora vamos a tratar de plantear que el trabajo por proyectos en la metodología y el enfoque es que mis actividades de la sesión de educación física estén ahora encaminadas a resolver a estos retos y responder preguntas. De tal manera que la metodología que yo voy a llegar a utilizar en el trabajo por proyectos va a ser de un aprendizaje situado. El aprendizaje situado significa que precisamente está encaminado a la contextualización que tengan la parte de los alumnos, porque muchas de las veces vemos, imagínense ustedes, es como cuando nosotros estábamos en prepa y que estábamos en la clase de álgebra o de trigonometría y que de repente había un despeje de un algoritmo matemático, cuando un maestro de álgebra decía, X más 3Y igual a menos 1, y luego llenaba todo el pizarrón de ese despeje y al final de cuentas era X es igual a menos 1, y dicen, no, pues, oye, hacían todo el procedimiento y eso como que qué utilidad tiene. Bueno, si en un momento determinado el alumno visualiza, oye, eso como para qué me va a servir o demás, pues recuerden, por ejemplo, en este caso, pues las matemáticas lo que hace es desarrollar habilidades del pensamiento, de habilidad, de síntesis, de razonamiento, de pensamiento divergente. Ese es un medio que se utiliza para lo que es la parte de qué es lo que se va a llegar a trabajar. Si el alumno no visualiza del para qué le va a servir esa cosa, ese contenido, pues obviamente no le va a dar la utilidad al mismo.
Entonces va a perder mucho lo que es la parte de ese interés. Entonces, el aprendizaje situado viene mucho en esa parte. Un ejemplo que se relaciona mucho con nosotros, recuerden ustedes, hubo una película que era la del Karate Kid, en la cual la viejita, sobre todo de los 80s, en el cual Daniel San pues le dice al señor Miyagi que lo enseñe a el karate, ¿verdad? Y él le dice, sí, yo te voy a enseñar, vamos a empezar, pero primero quiero que me pintes la barda, ¿verdad? Entonces ya ven que hay un movimiento que hace de arriba hacia abajo, y entonces el Daniel San dice, no, bueno, pues a lo mejor yo le voy a pintar la barda para que me enseñe, ¿verdad? Más adelante, ese es como un favor, ¿verdad? Y empieza a hacer este movimiento con la brocha de pintar la tabla, la madera de arriba hacia abajo. Y dice, no, pues ya acabé. Y dice, bueno, oye, pero todavía te falta toda esta que queda como que no vio toda la barda completa. Y llega él y se enoja y dice, oiga, sí, espéreme, pero pues ya le pinté una parte, ahora sí enséñeme el karate, ¿verdad? De manera inconsciente, ya hay una escena, no sé si la recuerden ustedes, donde el señor Miyagi le tira un golpe a Daniel San, pero como ya él tiene ese reflejo condicionado de lo que es el movimiento de la brocha para pintar, pues lo que hace es levantar la mano. Entonces, ahí empieza precisamente esa parte de lo situado, en el sentido de que a lo mejor el alumno no sabe para qué le va a servir, pero tú como docente sabes que cada actividad, cada juego, cada estrategia tiene una intencionalidad que el alumno en un momento determinado le va a dar ese uso. Así como en el caso de Daniel, que decía, no, eso como para qué me va a servir o no. Pues el señor Miyagi sabía que era un acto reflejo que tenía al momento del combate, pues de lo que era la defensa, por ejemplo. Pero ya tú como maestro debes de saber que esas actividades, estrategias, técnicas y dinámicas, pues deben de estar bajo ese aprendizaje situado, que de tal manera llega a la parte de ese pensamiento crítico en un momento determinado que llega a tener en las clases de educación física y poder llegar a lo que es la parte de la estrategia dialógica. La estrategia dialógica se refiere a ese proceso de comunicación que se va a tener de manera constante y permanente para poder llegar a lo que es el pensamiento crítico dentro del aprendizaje situado en el trabajo por proyectos. Bien, pero ¿cómo se realiza ese plano didáctico? Bien, cito nuevamente la parte en la que el colectivo, recuerden que cómo se construye el programa analítico, hay un diagnóstico educativo comunitario, seleccionan las problemáticas y el colectivo escolar, a partir de ello, cada uno de los actores educativos, de los maestros, de sus PDA, traen esa relación directa. Y de manera conjunta, seleccionan el diseño del proyecto Cuidando mi Salud, por citar aquí un ejemplo. Ahora te va a decir la directora, bueno, maestro, ¿y cuál va a ser el proyecto que va a realizar usted con respecto a Cuidando mi Salud? Ah, maestra, pues yo con base en la lectura del currículo sintético pude identificar en la fase 4 que en educación física hay un PDA que dice socializa actividades físicas que practica de manera cotidiana con la intención de evaluar su incidencia en el bienestar y cuidado de su salud. Muy bien, maestro, ¿y qué va a hacer? Ah, pues mira, los alumnos van a hacer una carta a su salud, los alumnos vamos a hacer una caminata por la escuela, los alumnos vamos a hacer unos cartelones para ver las propiedades de los alimentos en educación física. Muy bien. Y la directora le va a decir a la maestra del grupo, maestra, ¿y usted qué es lo que va a hacer? Ah, mire, en lenguajes, el contenido que se relaciona es indagación y reelaboración y difusión de notas informativas con opiniones y hechos que afectan a la escuela y a la comunidad. Entonces, aquí los alumnos van a hacer un ensayo con respecto a qué alimentos son los que están que se cosechan dentro de la comunidad, por ejemplo, la manzana, y saber qué propiedades tiene la manzana para lo que es el cuidado de su salud. Muy bien, maestra. ¿Y qué va a hacer en saberes y pensamiento científico? Ah, bueno, pues ahí hay un PDA que dice estructura y funcionamiento del cuerpo humano, sistema locomotor y digestivo, así como las prácticas por su cuidado desde su contexto sociocultural. Entonces ahí vamos a analizar cómo el sistema digestivo absorbe esos nutrientes para cuidar su salud en el alumno. Ah, muy bien. ¿Y qué van a hacer en ética, naturaleza y sociedades? Ah, pues bueno, vamos a ver la caracterización y localización geográfica. Por ejemplo, si la manzana se consume en Arteaga, ah, pues qué características tiene ese clima, la vegetación, la flora, la fauna, qué características tiene
esa región, por ejemplo, de Arteaga, donde esa manzana. ¿Y qué hay más allá? Pues mira, es que también es un pueblo mágico y tiene esta extensión territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelven a preguntarme a mi docente de educación física, ¿y tú qué vas a hacer con respecto a eso? Maestra, le vuelvo a repetir, en educación física vamos a socializar actividades que practiquen de manera cotidiana, por ejemplo, de decir, bueno, sí te tienes que comer la manzana, pero también tienes que realizar actividad física, también tienes que cuidar de tu cuerpo, tal como me lo indica mi PDA, para valorar su insistencia en el bienestar y el cuidado de la salud. Entonces, observen cómo ese proyecto transdisciplinar, desde la parte de este elemento, te van a decir a ti, docente de educación física, cómo lo vas a vincular. Pero si no conoces la parte de este elemento que yo tengo, del currículo sintético, se va a hacer muy complicado con respecto a esto. Entonces ya te va a decir la directora, muy bien, ¿y ahora cómo lo vas a planificar? Pues bueno, la planificación didáctica por proyectos pues, va a representar el rumbo para trazar el camino hacia la construcción del aprendizaje de mis alumnos. Entonces, los elementos curriculares de la planeación que vamos a ver a continuación deben de estar relacionados de manera directa con la problemática seleccionada por el colectivo escolar a partir del programa analítico. O sea, el plano didáctico o el plano del proyecto se construye a partir de lo que es el programa analítico que tiene la parte del colectivo escolar. Imaginen ustedes que hablando de allá de un terrenito de Arteaga, ¿verdad? Andamos comprando uno, mi Nelson, allá. Vamos a ver si no encontramos un buen precio, pero les digo lo del terreno porque hay mucha relación con respecto a lo que les voy a comentar ahorita. Pues imaginen ustedes que dicen, no, hombre, voy a comprar un terreno allá en Arteaga porque voy a hacer una cabaña. Muy bien. Entonces, usted compra el terreno y contrata a un arquitecto o usted mismo dice, no, pues el arquitecto que todos llevamos dentro. Entonces, ya una vez que usted identifica el terreno, ya lo compró, pues construye la cabaña con base en un plano o con un render, o si tiene la disposición económica, pues contrata un arquitecto, ¿verdad? Pero no construye la cabaña sobre la marcha, o sea, en el decir, no, pues ahí la voy construyendo, ahí lo que vaya saliendo, no. Construimos de manera previa en función de que dices, la cabaña, pues tantas recámaras, tantos cuartos, aquí va una ventana, aquí va una chimenea, aquí va esto, aquí va el otro, tal. Entonces, se construye la cabaña con base en un plano o en un render, ¿verdad? Y empiezan a tomar decisiones y ya usted llega y le dice al albañil, y aquí va una zanja, y aquí va un castillo, y aquí va una ventana, y tal, para construir la parte de su cabaña allá en San Antonio de las Alazanas, ¿verdad? Bueno, analógicamente hablando, maestros, el trabajo por proyectos, hagan de cuenta que es el proyecto, el plano con el que nosotros vamos a construir los aprendizajes con nuestros alumnos, tomar las decisiones con base en eso. Vuelvo a citar esa analogía, así como se construye esa cabaña como es en ese plano o en ese render, el proyecto transdisciplinar viene siendo como que el plano para construir el aprendizaje que yo voy a tener con mis alumnos con respecto a eso. De tal manera que en la temporalidad yo ya puedo decir, voy a estructurar mi trabajo por proyectos de la siguiente manera, con los elementos básicos que van a tener esa parte de la planeación. Primer elemento, datos administrativos, lo que nosotros normalmente conocemos del nombre de la escuela, el nombre de la escuela, la clave, el centro de trabajo, el nombre del maestro, etcétera. Aquí hubo un paréntesis. Van a visualizar muchos trabajos por proyectos ¿cómo les llaman? En redes sociales. O sea, cuando dicen, pues de este trabajo por proyectos y de tal y demás. Ok. Solo recuerden que hay que contextualizarlo a las necesidades y características de su escuela. Entonces, datos administrativos. Bien este aspecto. Y aquí hago un paréntesis, discúlpenme. No hay un esquema establecido como tal, porque a veces volvemos al ejemplo que le decíamos de que como somos normalistas, a veces somos muy cuadrados y es que tiene que ser de esa manera y nos rige la norma. Sí, la norma nos puede regir en muchas cosas, pero vamos a tener cierta autonomía en otras, como por ejemplo aquí. Aquí no significa, es que tenga que ser de esa manera. No, la norma sí es que hay unos elementos básicos, sí, pero en cómo los construyes o cómo los diseñas o cómo los desarrollas, ahí sí ya tú puedes tener la autonomía.
por ejemplo, en este caso, del diseño, de la estructura del formato, que al final de cuentas, para mi gusto, eso viene siendo lo de menos, sino los elementos básicos que deben de estar dentro de ese formato. Entonces, nombre del proyecto, ya el colectivo escolar dice Cuidando mi Salud, el colectivo escolar de Matemáticas Divertidas, o el colectivo escolar Conviviendo y Aprendiendo, etcétera, etcétera. Van a poner también ahí la problemática que van a atender, o sea, la problemática del contexto que ustedes como comunidad educativa les seleccionaron. Va a venir ahora el propósito que va a tener la parte de ese proyecto. ¿Qué campos formativos son los que se relacionan directamente con ello? Así como los ejes articuladores, así como los PDA, así como qué contenido, los instrumentos de evaluación, las técnicas, los materiales didácticos, las adecuaciones curriculares, porque recuerden que el tema de inclusión, cuando hay ahora niños con esta parte de ese tema de inclusión que viene muy fuerte en el marco de la nueva escuela mexicana, la temporalidad que le vamos a dar al curso, así como las estrategias de aprendizaje y las actividades. Observen cómo en esta diapositiva, que son los elementos de la planificación didáctica, observan, aquí viene el marco normativo y viene el programa analítico. Por eso es importante, vuelvo a hacer hincapié en que deben de conocer y tener dominio en base o con base en eso, ¿sí? Porque ya de cuenta que este es como el plano, por eso les hago el ejemplo. Imagínense como el arquitecto, me regreso al ejemplo del arquitecto, pues para diseñar ese plano, el arquitecto o el Rendel, pues estudió arquitectura 5 años, ¿verdad? Y toda la parte de los elementos, a lo mejor dicen, oiga, profe, es que me cobró 5,000 pesos por el plano de 2 o 3 hojas. Pues sí, pues eso estudió, ¿verdad? Para el caso de nosotros, tuvimos una formación de 4 años o una maestría, doctorado, etcétera, y te dicen, oye, ¿y cuánto es el plano didáctico? Son 3 hojas. Sí, porque tuvimos la formación con base en eso. Entonces, los PDA, los ejes articuladores, los campos formativos vienen en el marco normativo, y entonces hay que leerlo, porque aquí los vamos a operativizar. El programa analítico, viene el nombre del proyecto, viene la problemática y viene el propósito. Y viene parte de ese proyecto. Entonces hay que sistematizarlo con base en eso. Por eso es importante que ya una vez que usted conoce el currículo sintético, y ahorita vamos a volver a poner el examen para ver cómo andamos, y el programa analítico, llegar a lo que es la parte de ese trabajo por proyectos. Entonces, a veces también cuando me han invitado en algunas otras partes de la República y me dicen, oye Ricardo, ¿pudieras darnos una capacitación sobre lo que es el plano didáctico o el trabajo por proyectos? Y yo les digo, sí, pero ya saben lo que es el plano analítico o el programa analítico. No, pues es que, o el marco normativo. Entonces les digo, no puedo entrar ahí porque pues van a quedar muchas dudas. Tengo que empezar de un marco normativo que ustedes tienen que empezar a leer, y luego tengo que irme al plano didáctico y luego tengo que terminar en la parte del programa analítico para poder terminar la parte del plano didáctico. Por eso cito nuevamente el ejemplo, como les digo, del de las matemáticas, suma y resta para poder multiplicar. Acá es marco normativo, programa analítico para poder pasar al plano didáctico. Funciona analógicamente de la siguiente manera. Bueno, cierro la parte de lo que es la evaluación formativa que nos pide ahora en el marco de la nueva escuela mexicana, y que aquí voy a responderlo por medio de 4 preguntas, pero antes voy a hacer como que una anécdota o a manera de analogía con respecto a lo que es el ámbito de la evaluación. Sabemos que a veces puede llegar a tender a ser muy compleja porque pues a lo mejor o son poblaciones escolares muy amplias, o sea, es que dicen yo tengo 300 alumnos, yo tengo 400 alumnos, tengo 3 escuelas, trabajo en un jardín de niños y luego me voy a la secundaria y luego me regreso a la primaria y andamos ahí como que de un lado a otro, y esa parte pues sí, yo entiendo porque lo he vivido y se complica demasiado. Entonces, tan es así que hubo una ocasión un maestro de educación física que estaba dentro del patio escolar y estaba dando su clase, ¿verdad? Entonces,
de repente va un niño, se acerca y le dice, oiga maestro, dice que, le habla a mi maestra, ¿verdad? Entonces, ya el maestro de educación física se va con la maestra y diga, sí, dígame maestra, dice, oiga maestro, es que fíjese que necesito que me pase las calificaciones porque ya las vamos a capturar. Entonces, ahí se las encargo. El maestro dice, sí, está bien. Yo mañana se las traigo sin falta. Entonces, al día siguiente, llega el maestro con las calificaciones y se las entrega a la maestra. Y ya, muy, muy bien, maestro, muchas gracias, que tenga buen día. Perfecto. Al cabo de un rato, nuevamente el niño va con el maestro, estaba trabajando en el patio, y le dice, maestro, le habla mi maestra. Entonces se desconcierta y dice, no, pues no, desconozco para qué me quiera. Llega con con la maestra, y le dice, sí, maestra, dígame. Dice, ay, maestro, mire, salvo, ya me entrego las calificaciones y demás, disculpa que le interrumpa, es claro. Nada más quiero hacerle una pregunta, con mucha incertidumbre. Entonces dice, sí, dígame maestra, dice, mire, es que yo quiero preguntarle cómo tiene ese superpoder usted para evaluar a los alumnos. Entonces el maestro se queda como desconcertado, dice, ¿a qué se refiere con el superpoder? Dice, sí maestro, es que tiene ese superpoder de poder revivir a los muertos. Y el maestro de educación física se desconcierta, le dice, no, no lo entiendo. Dice, sí, dice, mire, es que usted me entregó las calificaciones y vienen dos columnas. En la columna del lado izquierdo vienen los nombres de los alumnos y en la columna del lado derecho viene la calificación. Y aquí hay alumnos calificados con un 9, con un 10, que se dieron de baja hace 2 o 3 meses. Entonces, pues yo quiero preguntarle cómo hizo para contactarlos y poderlos calificar, porque pues yo no sé qué calificaciones voy a poder llegar a tener o a poner, ¿verdad? Anécdota o a manera de analogía o de chascarrillo, como lo queramos ver, representa un reto porque nosotros, no es lo mismo a lo mejor un maestro de grupo que dice, no, pues tiene 30 o 40, pues los conoce muy bien, ¿verdad? O a lo mejor regresa el ejemplo de nosotros, de que son alumnos que pues son poblaciones escolares muy grandes o que ando en varias escuelas o ando en varios niveles educativos, que a veces la calificación o la evaluación lo hago por reconocimiento facial, ¿verdad? Y a le pongo a 8, y a le pongo a 9, y a le pongo 10. Pero no hay una objetividad con respecto a eso. Entiendo la parte, como les comento, que a veces resulta complicado. Sin embargo, vamos a responder 4 preguntas para tratar de atender con mayor objetividad esta parte. La primera pregunta es, ¿qué voy a evaluar? Pues yo evalúo conocimientos, habilidades y actitudes que están dentro de lo que es el currículum sintético. Por eso es de que tengo que dar lectura con base en eso. ¿Cuándo voy a evaluar yo? Pues bueno, yo evalúo de manera diagnóstica, yo evalúo en el proceso y evalúo de manera final. Diagnóstico educativo comunitario, evalúo en el transcurso de mis sesiones para poder llegar a la parte numérica. ¿Cómo voy a evaluar? Pues por medio de una evaluación, puede ser una autoevaluación o puede ser una coevaluación. ¿Y con qué voy a evaluar? Pues los instrumentos de evaluación, que puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, un diario de campo, dependiendo del nivel educativo en el que usted esté elaborando, para poder llegar con objetividad a esta parte. De tal manera que la evaluación formativa, yo tengo que recopilar la información, las evidencias, por medio de herramientas como las estrategias, técnicas o instrumentos, para evaluar conocimientos, habilidades y actitudes en mis alumnos.